soy Katia Carranza y esto es Líos, Milagros y Café, un espacio para los que ya no creen en nada, pero que aún así están en busca de algo. La historia que conoceremos hoy es sobre una madre que se sintió abandonada por Dios y enojada con la vida. Ella luchó por salir embarazada y cuando al fin vino su milagro, Maya, a los 2 años recibió la peor noticia de su vida, 30% de vida. Ella exigía un milagro, pero con el proceso entendió que Dios le había encomendado cuidarla hasta el día que Él decidiera. Y ahí sucede el milagro. Quédate con nosotros, vive este programa con el corazón abierto. Recuerda que estamos misionando y también lo puedes compartir. Rebeca de Trabanino, madre de 2 hijos, tu sueño más grande, poder quedar embarazada, tener una familia unida como donde tú te criaste, como la que tuviste. Gracias por estar aquí, de verdad. Cuéntame, ¿qué tan difícil fue quedar embarazada para ti? Cuando nosotros nos casamos con Ricardo, tuvimos 3 años de novio, luego decidimos que Dios iba a mandarlo cuando Él quisiera, así que no evitamos quedar embarazados. Pasaron 2 años y pues no era como yo esperaba que iba a ser pronto. Que cuando uno quisiera, cuando uno quisiera que ya está el bebé ahí, no fue así. Entonces me dediqué a trabajar un montón y en esa época ya como que se me relajé un poco más del tema de quedar embarazada. Luego viene Maya a nuestra vida. Y pues fue súper alegre porque primera hija, primera nieta, primera sobrina, todos esperando por la bebé. Rebe, ¿y cómo te enteras que estás embarazada? Porque me identifico, yo pasé también 2 años queriendo quedar embarazada y sé que muchas mujeres ahí que nos están viendo también han pasado por ese momento. Yo andaba trabajando yo trabajo en turismo, entonces en ese momento tuve la oportunidad de viajar afuera del país y estaba en Italia en una feria, cuando los olores no los soportaba, los olores de las personas, los olores de la comida, todo me molestaba. Típico síntoma. Sí, y yo no soy así, no soy ni asquerosa, ni tengo sueño. Bueno, la cosa es que todos los síntomas esos me vinieron. Y una prima que andaba conmigo me dice, quizás estás embarazada. Y yo le digo, no, si yo no quedo embarazada. Le digo, no puede ser eso. Porque yo ya no, había perdido como la esperanza. Ajá. Dije, quizás soy infértil. No soy fértil la cosa. Entonces, de repente, me dice, vamos a comprar un test. Hago el examen. Cuando llego a la farmacia, la primera barrera que la farmacia que fui era como de un lugarcito que no hablaban inglés ni español, solo italiano. Y yo le hacía las señas como de la pancita y me enseñaba unas cosas como para el dolor de estómago. De hecho, a esta extranjera le duele el estómago, de la diarrea, de todo. Y yo no. Yo le digo, no, embarazo. Y me dice, y la cosa es que no sé, como con señas me entendió y me dice, test de gravidanza. Y sale con la cajita. De la grabación. No sé si no sé de la grabación. Y sale con la cajita y cuando me da la cajita, era una cajita rosada. El corazón me palpitó, no sé por qué, porque me palpitó rosada. Entonces yo dije, ay Dios mío, estoy embarazada y va a ser una niña. En ese momento que vieron la cajita. ¿Lo sentiste? En ese momento empecé a apurarme para regresarme a El Salvador y darle a mi esposo la noticia. Ay, qué ilusión. ¿Y qué te dijo cuando le comentaste? Preocupado, asustado, y me dice, no hemos ido al doctor, o sea, ¿cuánto tiempo tenés? Yo tenía ya 2 meses de casa, que no sé, o sea, realmente había, ¿cuántas semanas tenía? No, pero ya tenía un retraso bastante grande, pero como yo era súper irregular y andaba bien metida en lo del trabajo, se me pasó por alto ese detalle. Qué bendición. Rebe, regresemos en el tiempo y revivamos ese momento tan hermoso del nacimiento de Maya. Sus primeros meses, ¿se veía sana? Sí, yo tuve un embarazo súper bonito, me permitió trabajar todo el tiempo. Estaba mi esposo, como no esperábamos que yo tuviera mi bebé a los 7 meses. ¿Se vino antes? Sí, se vino antes, se adelantó. Entonces, cuando yo no esperaba, él planificó un viaje de trabajo y me dice, quiero planificar estas reuniones antes de que sean los 9 meses y estar acá. Y él se fue.
y yo me quedé pues sola en la casa. Entonces estaba trabajando y como yo trabajaba los fines de semana, el domingo me tocó súper pesado. Regresé a la casa, me relajé. A las 3 de la mañana rompí fuente. Ajá. Voy, tengo a mi bebé. O sea, fue todo tan rápido. Uh-huh. A mi esposo le costó llegar, pero lo logró. Cuando ella nace, le hacen todos los exámenes y la niña estaba completamente sana. Lo único que tenía que estar en incubadora por 27 días porque sus pulmones no se habían madurado. Uh-huh. Cuando alguien tiene un riesgo de poder perder el bebé, inyectan un líquido para madurar los pulmones. Pero como mi embarazo había sido, yo hacía ejercicio, comía súper bien, nada me daba asco, uh-huh. Yo trabajaba, no tenía absolutamente ningún síntoma de que el bebé iba a ser prematuro. Entonces no lo tomamos en cuenta. Y cuando, ¿qué síntomas presentó? ¿Cómo fue diagnosticada? ¿Cuál es el cáncer que tuvo Maya? Sí, cuando ella sale de la incubadora, empieza a crecer como una niña sumamente normal. Una niña feliz, que ni se enfermaba, súper rosadita, colochita, alegre, caminó, gateó, todo lo hizo en perfecto. Uh-huh. Una semana, en sus tiempos correctos. Entonces no te imaginas. Uh-huh. Nosotros le pusimos todo lo que hay que hacer. Las vacunas, la alimentación. Todo. Nunca había estado en el hospital. Entonces, aparentemente era una niña completamente sana. Una semana antes de que Maya cumpliera 2 años, estábamos en el mar y ella se enfermó de gripe. Eso fue el sábado, le dio calentura, el domingo se puso con mucho más calentura. Entonces yo le hablé a su pediatra y me dice, dale Tylenol, ahorita pues ha de ser algo viral, tráemela el lunes, uh-huh. a primera hora para verla. Llego al hospital, llego a la clínica con la niña para que le hicieran pues el diagnóstico, a ver qué le pasaba. La medicina de la gripe, sí, de la calentura. Recuerdo haber entrado a la clínica con la niña cargada y la niña iba acostada en mí, así sumamente dormida. Y le decía, hola Maya, y ella siempre que eran en las citas, ella saludaba y era una periquito y ahí ni habló ni levantó la cabeza. Uh-huh. Y el doctor se me queda, pero es que ni me dio tiempo de sentarme, se me queda viendo. El doctor Rafael Salguero fue el primer instrumento realmente de Dios porque le dio como el conocimiento de decir, mira Rebe, yo creo que la niña la vamos a hospitalizar. Y el hospital, ¿por qué? Porque la veo deshidratada, está demasiado baja, me dice. Y ahorita, pero te la voy a hospitalizar, que le hagan una radiografía de tórax, pues quiero ver antes de medicarla cómo están sus bronquios, para ver qué tratamiento Ajá. le vamos a dar. Ajá. Eso es lo que me dijo. ¿Y qué pasó en esa radiografía? Bueno, cuando entré al hospital, en mi vida me imaginé que pues yo ya no iba a salir del hospital en 1 año. Entonces nosotros entramos, le hicieron la radiografía. Al momentito nos estaba hablando el doctor a mi esposo y a mí para decirnos de que había encontrado que veía una sombra. Él no dijo la palabra tumor, él dijo una masa, una sombra en medio de estos pulmones y nos enseñó la radiografía y sí se miraba. Entonces, tenemos que operarla. Uh-huh. Y yo decía, operación, o sea, todo fue tan rápido, operación, porque tenemos que hacer una biopsia para ver qué tipo de masa. Cáncer, él no dijo cáncer, él no dijo ninguna palabra, decía, él iba despacito, todo fue. La cosa es que la niña había que operarla ya. Bueno, operémosla ya. Nos confiábamos completamente en él, nos refirió con las personas indicadas. La operación se hizo en el Hospital de la Mujer. Uh-huh. Cuando le hacen la biopsia, yo me recuerdo que estaban operándola y yo en mi mente decía, no, esto es una malformación porque ella es prematura. O sea, uh-huh. uno nunca piensa que el cáncer puede llegar a la casa, y mucho menos que un niño tan pequeño pueda tener cáncer. Entonces, cuando nos dan la respuesta de la biopsia, nos dicen que Maya tenía cáncer, que tenía un neuroblastoma
y que su posibilidad de vida era un 30%. Entonces en ese momento no hay palabras, ¿me entiendes? No hay palabras ni no hay un protocolo que te diga qué hacer. Mi esposo tomó las riendas de tomar decisiones, buscar segundas opiniones, averiguar el tratamiento, porque yo quedé como en cruise control, así, directa, y me enfoqué completamente en la niña, pues como la teníamos hospitalizada todavía y estaba en cuidados por la operación que le habían hecho en el tórax, entonces yo estaba con ella, yo me dediqué a ella, a cuidarla, que tuviera todo, que comiera, que no estuviera asustada, y mi esposo se dedicó totalmente a lo que es averiguar qué íbamos a hacer. ¿Y qué significó para ustedes ese 30% de esperanza? El 30% de esperanza, porque mi esposo es bien numérico, él fue el primero que le preguntó al doctor y le dijo: doctor, díganos la verdad, ¿cuánto porcentaje de vida? ¿Cuánto es el porcentaje? No le dijo de vida, ¿cuánto es el porcentaje de que nuestra hija pueda curarse? ¿Cuántos cánceres infantiles hay en el país? ¿Cuántos neuroblastomas se han tratado aquí en el país? Y las cifras eran alarmantes en esa época. Entonces, luego dice, y los dos doctores se voltearon a ver, porque eran dos doctores, la doctora Suárez y el doctor Vázquez, se voltearon a ver, nos dicen el 30%. 3 de 10. Sí, entonces nosotros, mi esposo y yo, solo nos volteamos a ver. No lloramos, no hablamos ni nada. Y en nuestro corazón dijimos, bueno, el 30% es mejor que nada. Es mejor que nada. ¿Y qué le dijiste a Dios en ese momento? ¿Le reclamaste? ¿Te enojaste? ¿Qué platicaste con Él en esos segundos? Sí, yo me sentí completamente abandonada, porque como nos había costado tanto quedar embarazados, es como que si le dejo un regalo a un niño y se lo quites de un solo. Entonces yo me sentí abandonada, me sentí enojada, pero con la vida, me sentí enojada conmigo misma, me sentí enojada de todo, porque yo decía, esto es mi culpa, y es culpa de mi esposo, quizás no vamos a misa, quizás no hemos hecho las cosas bien. ¿Sentías que era un castigo en algún momento? No sentí castigo, sino que sentí como que si no habíamos hecho las cosas bien. Había algo que decía, algo faltó, no está bien. Entonces nos sentíamos abandonados. No habíamos sido malos, no habíamos molestado a nadie, no habíamos hecho cosas malas, pero realmente nos sentíamos así. Era un sentimiento de que esto no puede estar pasando. Y nos está pasando, y en donde más nos duele. Y eso comenzó a fortalecer tu fe. Cuéntanos esos días, esos meses en el hospital, y cómo tu fe o el proceso fue fortaleciendo tu fe. Cuando nosotros llevamos a Maya al hospital, nosotros la tratamos acá en el Hospital Bloom, porque con todo lo que investigamos apuntaba que el Hospital Bloom era pues el correcto para tratar el tratamiento del problema de nuestra hija, porque tienen apoyo de St. Jude, de un hospital que es súper expertos de niños de cáncer infantil, el apoyo de la Fundación Ayúdame a Vivir, que proporciona todas las quimioterapias de primera tecnología, de primera mano, primer mundo, o sea, nos dijeron aquí tiene que ser. Llevamos a la niña al Hospital Bloom, empezamos los tratamientos, sí nos sentíamos asustados. A mí me tocó pues renunciar absolutamente a todo para... A tu trabajo, primero. A todo. Al ritmo de vida que tenías. Al ritmo de vida que tenés. ¿Te trasladaste a vivir al hospital? Sí, te trasladas a vivir al hospital. ¿Dormías en una silla? Dormíamos en una silla. Dormía porque realmente solo las mamás, ¿verdad? Estamos pendientes de los hijos. Entonces, porque en el hospital solo dejan entrar a una persona. Sí, me trasladé al hospital y pues a cuidar a la niña y a esperar que el tratamiento funcionara. ¿Sentías que la perdías? Sí. Varias veces. ¿Varias veces? Sí.
¿Y cómo fue ese convivir en el hospital? Bueno, después de tener un ritmo de vida y un giro de 180 grados, una noticia de estas, ese convivir en el hospital, los que hemos tenido oportunidades de ir de visita de alguna manera, uno se da con la realidad, o sea, sí, yo venía de una burbuja, ajá, de una burbuja perfecta. Entonces cuando llego al hospital y veo la realidad del dolor y las necesidades de la demás gente, fue un impacto en visual y en el corazón enorme. Uh-huh. Cuando entro con la niña, ella entró con su colochera, la pongo en la cuna y todo, luego viene una mamita que estaba ahí, porque como todo el mundo se ve, entonces él me llega a decir, ay, tan linda la niña y sus colochos ya se le van a caer. Ella no lo dijo de mal sentimiento, ella me estaba como preparando en su lenguaje, en su dolor, de que eso me iba a pasar. Entonces yo me recuerdo que a mí me dio una gran cólera en el corazón, pero no le dije nada. Uh-huh. Entonces me dio una gran cólera y solo volteé a ver a todos los niños y sí, todos estaban peloncitos, todos estaban tristes, todos estaban flacos y pálidos y las mamás todas estaban cansadas. Era un ambiente súper tenso y sí, me sentí como... No deberíamos estar aquí. ¿Qué estamos haciendo yo aquí? Yo no pertenezco aquí. No pertenecemos aquí. O sea, ¿cómo puedo hacer para salir de aquí? Así me sentí. Uh-huh. Rebe, ¿viste a Dios manifestarse de alguna manera a través de tu hija? Sí. Mira, yo te estoy dando todo este testimonio y realmente alguien podría estar diciendo... porque ella está dándolo del lado de ella y no de la niña, o sea, porque la sobreviviente no está aquí. Mi hija tenía 2 años cuando pasó ese proceso, entonces ella no se acuerda de absolutamente nada. Ya tiene 16 años. Ya tiene ahora, para la gloria de Dios, 16 años, entonces no se acuerda. Para ella fue algo que no pasó en su vida. Entonces yo creo que esa prueba fue como para nosotros, como papás, como familia. Uh-huh. Y sí, la niña fue diagnosticada, fue tratada del cáncer, pero la prueba directa de todo sentido era para los papás. Porque así lo entendí. Sí, así lo sentí yo en ese momento, porque mi hija realmente le estaban poniendo las quimios súper fuertes y ella estaba como que si estaba en la playa, acostada en la cama con las manitas atrás, relajada. Ella jugaba, se entretenía, ella pintaba, ella cantaba, ella ponía música, veía películas, no leía porque no podía leer todavía, pero le llevaba libros. Ella pasaba completamente entretenida. El corazón de un niño, ¿verdad? El corazón de un niño inocente que no sabe lo delicado de la enfermedad. Pero el humano los adultos que somos más, que nos cuestionamos todo y que estamos pensando siempre qué va a pasar. Queriendo tener el control. Queriendo el control de todo y queriendo saber si va a funcionar o no va a funcionar. Y ni siquiera estás como enfocándote en el momento, sino que ya querés saber qué va a pasar. Esa ansiedad. Entonces yo vivía en esa ansiedad y la fe la tenía bien floja al principio. Uh-huh. Salí de un colegio católico, pero realmente mi fe estaba completamente floja. Luego Dios empezó a usar la tecnología. Ajá. Porque yo no hallaba ni por dónde empezar. Yo decía, ¿cómo hago para tener fe? ¿Cómo hago para recibir ese milagro tan famoso y tan deseado que todo el mundo habla, que en la Biblia decían que habían milagros y que la gente se curaba, que el ciego veía, que todo el mundo? Yo decía, ¿dónde está eso? Y la fe, un granito de mostaza. Yo decía, ¿verdad? Yo necesito leer eso. ¿Y cuáles capítulos serán? O sea, ¿cuáles versículos? Yo no sabía. Ahí sentada en el Bloom, no sabía. Yo los había escuchado en el colegio, pero no me acordaba. Yo decía, ¿cuál era la oración? Esa fue la primera que me mandó. ¿Cuál era la oración de esa de protección que mi mamá me puso en la puerta de mi cama, de mi cuarto? ¿Cuál era?
Entonces vine y le pregunté a mi mamá, y mi mamá me dijo el Salmo 99. 99. Sí, 99, ¿verdad? De protección. Entonces yo, el Salmo 99, ok. Entonces vine y busqué en YouTube Salmo 99. Esa fue la primera. Esa sí la busqué. Y empieza. Y yo dije, ay, sí, todo lo que dice ahí todito es lo que necesito ahorita. Entonces dije, bueno, vamos a empezar por aquí. Voy a empezar a orar ese salmo todos los días. Y empecé a orarlo, a leerlo y sentirlo, a analizar cada palabra. Y de ahí como que sí puse el wifi, ¿verdad? Porque Dios me empezó a mandar un montón de mensajes. De repente, gente por WhatsApp. Por WhatsApp. Ajá. La gente me mandaba, Rebe, tenés que leer esto. Me mandaba los pedacitos que yo andaba buscando. Y me decían, Rebe, tenés que escuchar este testimonio, tenés que leer esto. Mira, este es el evangelio de hoy. Y me lo mandaban. Y empecé a leer. O sea, yo ya no necesité buscar porque la gente me empezó a mandar. Y así trabaja Dios. Así. Pero lo lindo era que todo lo que me mandaban era lo que exactamente punto y coma necesitaba oír en ese momento. Una noche estábamos en el Blue, había sido un día súper difícil para mi hija y para todos los niños que estaban ahí. Y todas estaban con una cara de cansancio enorme en sus sillas y a nadie hablaba, pues porque todo el mundo estaba cansado, asustado de todo lo que había pasado. Habíamos visto a un niño casi que morir enfrente de nosotros porque empezó a convulsionar, se lo llevaron y el niño ya no regresó. Entonces todo el mundo se siente como, mi hijo es el siguiente. Yo soy la siguiente mamá que va a estar ahí llorando, gritando. Entonces te empieza a dar un gran miedo. Yo dije, ay, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Para no pensar en eso, no quiero pensar en eso. Entonces me puse los audífonos y dije, voy a escuchar música. Pero yo no quería escuchar música X. A la Shakira. A la Shakira. Me encanta, pero no la quería. No en ese momento. Yo quería escuchar algo que me llenara el corazón y que me diera paz, pero no me podía alabanzas. No me las podía. Las había escuchado allá, las miles en la iglesia, pero no me podía una letra. Y, bueno, yo voy a poner música cristiana. A ver qué me aparece. A ver qué me aparece. Y me aparece la de Tengo fe. Ajá, esperando mi milagro estoy. Entonces vine yo y lo empecé a escuchar. Y nunca la había escuchado. Y empiezo a oír la letra. Y dije, no, esto lo tienen que oír las demás mamás. Entonces vine y me quité los audífonos. Le di volumen al teléfono. Y sin nada puse el teléfono ahí para que las demás escucharan la canción. Y fue sumamente como un momento tan especial porque se pararon. Como no era un parlante Bose, sino que era un celular sonando. Todas querían oír la alabanza. Y se fueron acercando a la cuna donde estaba Maya. Y todas en silencio viendo el celular. Entonces yo me paré y dije, bueno, agarrémonos las manos. Y nos agarramos las manos todas. Y empezamos como a rezar, a pedir cada quien, a pedir, a orar. Cada quien, todas lloramos, nos abrazamos. Entonces ese momento cargado de ese día, Dios nos mandó ese como boom, esa bombita que nos calmó el sufrimiento, la angustia, el miedo que teníamos todas las mamás en ese momento. Es increíble, yo siempre le he dicho, Dios te habla hasta con las piedras cuando tú abres tu corazón y qué hermoso que a través de una tecnología, de un celular, llega ese mensaje no solo para tu corazón, sino que para todos los de esas mamitas que estaban sufriendo por el padecimiento de sus hijos. Pero Maya, cuando conversábamos, tú me contabas de que ella te pedía regalos para otros niños. Si nos puedes compartir ese... Sí, ella siempre estaba de buen humor. Era bien raro cuando se me ponía así como bien apagadita, triste. Siempre pedía regalos y me decía, mami, háblale al abuelo. Y le hablábamos a mi papá. Y mi papá, abuelo, tráeme una muñeca para mí y para mi amiga. Y juguetes para todos los niños, decía. Entonces mi papá ya le llevaba los juguetes y ella los repartía. Entonces ella
no podía ver que yo le llevara algo a mi mamá, porque me decía que no solo le llevara a ella, que le llevara a los demás, a mis amigos. Ella empezó a pedir regalos para sus amigos. ¿Y cómo era ver como mamá humana? Nos has contado tus miedos y todo, pero ¿cómo era ver a tu hija atravesar ese proceso de agujas, ese proceso de que te ponen las lámparas para buscarte la vena y que los medicamentos, ese nuevo ambiente que si a uno de adulto le da miedo, a una bebé que tú quieres protegerla contra todo y no tienes el control de nada? Sí, más que como en el tema de que cuando te están poniendo las quimios, las venas se van haciendo cada vez más delgaditas, entonces cuesta mucho más encontrar una vena. Sí era duro verla, porque era cuando el momento que yo sentía un gran miedo, ay Dios mío, hoy le toca cambio de aguja al catéter port, que era una aguja sumamente grande que le ponían en el tamborcito principal donde le caía la quimio. Entonces esa fue como una prueba grande, porque ella cada vez que ya le decía, bueno, vamos, y ya sabía que se iba a meter a ese saloncito porque sabía que la iban a apoyar. Ella lloraba, obviamente, estaba asustada, empezaba a temblar. Entonces es cuando ver a tu hijo con tanto miedo en ese momentito de la aguja, porque después se le pasaba. Sí. Pero en ese momento tú también empezás a temblar. Y te querés llorar, pero decís, no puedo llorar, porque si lloro, mi hija va a tener más miedo. Entonces es el momento de que pedí fuerza. Ay, Dios mío, dame fuerzas para poder transmitirle fuerzas a mi hija. Y eso quería hablar justamente de esas fuerzas que tú necesitas para enfrentar ese tipo de procesos o de situaciones. Obviamente la fe, pero ¿qué papel jugaba tu familia alrededor de todo este proceso? Tus conocidos, tus compañeras de colegio, ¿verdad? No sé. Sí, mi esposo estuvo presente 100%, aunque por ratitos nos vimos, por un año, un ratito, porque realmente yo pasaba en el hospital con la niña. Pero él siempre estaba pendiente de toda la logística, de que no nos faltara nada. Entonces yo de eso me desentendí y me sentí apoyada. Luego mi mamá, mi papá, mi suegra, mi suegro, mis cuñados, mi hermano, todo el mundo pendiente. Orando. Y querían todos por ejemplo, mis cuñadas todas me decían, te vamos a ir a relevar para que descanses. Pero yo no quería, porque no quería perderme ni un segundo, porque en mi corazón yo decía, no sé si va a aguantar, quiero estar con ella. Entonces en mi corazón decía, no, yo quiero estar aquí si eso pasa. ¿Y en qué momento te agarras de la mano de la Virgen? Una vez le estaban poniendo una quimioterapia sumamente fuerte. Y el doctor dijo, tienes que estar pendiente de que la niña no vaya a tener efectos secundarios. Yo en ese momento, yo antes había pedido solo a Dios directo. Porque yo decía, a mí me hablaban de Santos Padres, me hablaban de que tiene que pedir, interceder, mire, aquí pero yo en ese momento estaba como bien cuadrada y decía, no, yo quiero pedirle directo a Dios, yo no quiero pedirle intercesiones de nadie, porque yo tengo un grave problema aquí y el único que me lo va a resolver es Dios. Entonces yo decía, no, con él voy a hablar. Entonces yo a la Virgen la había hecho como heladito, imagínate. En eso le estaban poniendo la quimio a la niña. Y me dicen que esté pendiente de los efectos secundarios, los cuales nunca llegaron. Pero yo estaba estresada de que fuera a convulsionar, a vomitar, a tener altas temperaturas, que fuera a sangrar o algo. Entonces yo estaba viéndola todo el tiempo en la cuna. En eso veo que ella abre los ojos. Y cuando abre los ojos, sus pupilas se empiezan a dilatar, pero una cosa como de película. Pero ella estaba tranquila. Y estaba con la mirada así, entonces yo le digo, Maya, ¿qué te pasa? Y ella en su forma de hablar me dice, mami, mire qué linda la señora. Entonces yo pensé que era la enfermera y volteó a ver atrás y no había nadie. Entonces
la volteó a ver, Maya, y ella tenía una sonrisa y una paz inexplicable. Y la miraba fija. Y yo me le quedo viendo y ¡pum! Mi corazón, esta niña está viendo a la Virgen. Entonces me le quedé viendo. Me le quedé viendo y le digo, Maya, tú estás viendo a la Virgen. Y ella no decía nada, solo con la mirada. Tú estás viendo a la Virgen. Entonces le dije, Maya, pedirle a la Virgen, porfa, que te deje conmigo, le dije. Así que ella me entienda cómo sufrió en la cruz, cuando a su hijo lo estaban matando, cuando lo estaban latigando. Ese sufrimiento estoy sintiendo yo. Se lo dije en mis palabras en ese momento, pero eso era lo que sentía. Le decía, ay, por favor. Entonces, ella solo cerró los ojos y se durmió. Entonces ya me quedé yo tranquila y me senté. Yo dije, vino la Virgen. Y yo no le he pedido. Y ella vino. Y empecé a orar. Y dije, vamos a empezar a rezar el rosario. Ese es el primer paso. Vamos a empezar. Y empecé a rezar el rosario. Tenía un rosario porque mami me lo había llevado. Y ya tenía todo. Mi mami me había llevado el librito. Empecé a seguir todo el rosario. Empecé a rezarlo. Y según lo rezaba, yo lo empecé a rezar así ya más consciente cada vez. Y después del rosario yo siempre hablaba con Dios. En una de esas yo estaba tan cansada, tan cansada, y me estaba quedando dormida en la silla. Pero no me quería quedar dormida. Y sentí que alguien me puso una mano así, pum, aquí, pesada. Y que me dijo, si me vas a hablar bien. Y me desperté. Y yo dije, es cierto, yo estoy orando como un perico. Uh-huh. Tengo que hablar bien, no importa lo largo que sea, pero tiene que ser bien de corazón. Tengo que enfocarme en qué es lo que tengo que pedir. Yo no puedo estar exigiendo un milagro. ¿Quién soy yo para exigir un milagro? Yo no sé si se va a cumplir. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? Porque la gente me decía, tenés que entregar a tu hija. Y me daba cólera. No lo decía, pero me daba cólera. Decía, ¿y por qué la voy a entregar? Y luego me decían, tenés que confiar en el tiempo perfecto de Dios. Más cólera me daba, porque yo me quería ir a mi casa con mi hija. Yo decía, todo el mundo ya empezó el kinder y mi hija está aquí. Imagínate lo que estaba pensando. Entonces, pero es válido. En ese momento tú estás. Entonces, la oración me empezó como a moldear, a ver, como a abrir camino. Sí. Y la niña me empezó a dar mensajes. Ajá. Ella me decía, no estés triste. Y me tocaba la cara. Y me decía, yo estoy feliz. Y otro niño le decía que no tenía pelo, los nuevos, venían que no tenía, vos no tenés pelo, y ella se tocaba la cabeza, yo así soy, decía. Entonces yo decía, bueno, si esta niña está feliz, está tranquila, porque yo voy a estar amargada, enojada. Uh-huh. O sea, mejor la disfruto el tiempo que Dios me la quiera dar. Y ahí entendiste que... Empecé a entender, porque no se entiende la noche a la mañana. Que los hijos son prestados. Que los hijos son prestados. Se entiende con un proceso despacito. Uh-huh. ¿Y en qué momento sentiste en tu corazón, o no sé si los médicos te iban diciendo que Maya se iba a salvar? Pues para todos los que hemos pasado por ese proceso de las quimioterapias, sabemos que es como bien incierto el tiempo, porque uno pregunta, ¿cuánto tiempo falta, doctor? A ellos no les gusta dar el tiempo, porque eso puede variar entre niño y niño. Y el que lo manda es allá arriba, al fin y al cabo son humanos, ¿no? Sí, ajá, correcto. El tiempo de vida lo manda Dios, y el tiempo del tratamiento, del protocolo de los medicamentos, de cuántas medicinas faltan, de cuántas operaciones faltan, eso lo va indicando cada niño. Entonces los doctores lo van viendo en el protocolo de cada niño. Uh-huh. Cada niño es diferente. Entonces ahí es donde empezamos como a tener un poquito de paciencia. Tengo que tener paciencia en esto.
es como un aprendizaje de humildad, de paciencia. Entonces en ese momento de tanto dolor empezás como a pedir por fe. Entonces yo ya no pedía por el milagro. Yo decía que acabe el tratamiento, por lo menos, vaya, porque como yo veía que hay varios niños que no lo lograban, entonces decía por lo menos que acabe el tratamiento. Entonces yo empecé a pedir para que el tratamiento terminara. Y después ya íbamos a ver, yo iba con paso a paso, decía, bueno, que acabe el tratamiento y después vemos si funcionó. Ahorita no voy a preguntar cuándo me voy a ir a mi casa. Así me enfoqué en eso, un día a día. ¿Y cuándo te dieron el alta? Fíjate que el tratamiento de Maya era 7 días en quimioterapia y 7 días en casa, por un año. Pero esos 7 días de casa nunca fueron 7 días en casa, porque la niña siempre se ponía mal. Habían veces de que salíamos del Bloom, vaya, el alta, puede ir a descansar a su casa 7 días, luego la traen aquí a la Fundación Ayúdame a Vivir para seguir el tratamiento. Y la niña, yo llegando a la casa, y la niña prendida en calentura. De regreso para el hospital. De regreso, porque esa es la primera indicación que te dan. Si la niña empieza a tener calentura, por favor la trae a emergencias, no así nomás, a emergencias. Entonces te hacen énfasis en eso. Entonces yo agarré a la niña otra vez. Y entonces ya no me mandaban para la Fundación Ayúdame a Vivir, sino que para el hospital. Entonces los 7 días de descanso pasábamos en el hospital. Pero realmente fueron temperaturas leves, pues, pero Dios siempre me quiso ahí. Nunca me quiso en la casa. Nunca me quiso en la casa. ¿Y en qué momento ya los doctores te dicen? Cuando acaba el tratamiento, el protocolo terminó. Dicen que la niña ya puede estar de alta. Ya está limpia. Ya está limpia, que todo. Y yo le digo, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sus resonancias magnéticas anuales por 5 años. Y yo le dije, y ya no va a tener ningún tratamiento, inyecciones, medicina tomada, nada. Ese momento también es bien difícil porque es una cosa de alegría ya salí de acá con mi hija, con miedo, porque viene el siguiente paso, esperar a ver si funcionó. Al año. Si funcionó y tenés que esperar un año. ¿Cómo cambió tu fe todo esto? Sí, cambió 360 grados porque mi comunicación con Dios fue como bien auténtica. Empecé a sentirlo de realmente en el dolor, es cuando más Él me acogió, me levantó, a mí, a mi esposo, a los abuelitos, a todo el mundo. Y a través de ese amor y la paz que Él fue poniéndonos día a día, poco a poco, con un gran amor, con un trabajo bien fino, empezamos a tener la fuerza de poder transmitírselo a Maya, eso. Entonces, sí fue un proceso largo, pero sí se puede. Y si alguna mamita que está viendo esto está diciendo, puchica, qué lejos está eso, o sea, y está en este momento, pues yo aquí estoy y te vengo a decir que mi hijita también estuvo ahí, en el mismo hospital, en las mismas condiciones, y tuvimos los mismos miedos, las mismas inseguridades. Y depende de cómo las mamitas agarremos, como me decía mi papá, agarrar los cachos por el toro, o sea, empezar a tener fe, luchar. Esto es una guerra espiritual. Entonces yo eso les digo, que tenemos que hacer una guerra espiritual, unirnos y decir 1000 cosas pueden estar pasando, porque las mamitas que estaban ahí tenían problemas económicos en sus casas porque habían dejado de trabajar, su esposo los había abandonado, tenían otros niños que cuidar, cosas que yo no pasé. Entonces fueron bendiciones que yo dije, puchica, es donde yo me di cuenta que bendecida soy. Estoy pasando esto y yo no tengo que preocuparme de que tengo otro niño en casa. No tengo que preocuparme de que mi esposo se quedó solo y no puede llevar suficiente comida para más niños a la casa. Yo tenía 0 preocupaciones, más que mi hija. Entonces, realmente, eso es algo que yo sentí, pero ahora que las que me están viendo diciendo, por eso se sanó. No, ¿saben que no fue por eso? Fue porque realmente uno dice, sentí esta prueba en mi corazón y la recibí con amor.
no de la noche a la mañana, pero con amor, porque de pronto llevaban los desayunos para los niños con frijolitos y las mamás, las mamitas, ay no, otra vez frijoles, estos frijoles insípidos, los hago mejor en mi casa. Y mi hija se me quedaba viendo y le decía, qué ricos esos frijoles. Si no te los comes vos, me los voy a comer yo. Entonces los frijoles estaban horribles. Pero la niña, como yo le decía, esos frijolitos estaban ricos, esa también se los comía. Sí. Entonces, las mamitas que estuvieron ahí conmigo, que más de alguna va a ver, espero sí me van a entender, porque todas empezamos a agarrar ese como chip de positivismo, de que sí, démosle, en lugar de estar en el celular viendo cosas tontas que lo distraen a uno. Puedes estar leyendo cosas que fortalezcan te tu fortalezcan alma. la fe. En lugar de estar oyendo Bad Bunny, está oyendo alabanzas, porque ese momento es una guerra espiritual. Después puedes oír a la Shakira, pero en ese momento uno tiene que estar enfocado. Tengo que oír cosas que alimenten, ver cosas que alimenten, todo enfocado a eso. Entonces, es como agarrar herramientas para luchar. Qué hermoso testimonio, Rebe. Gracias por abrirnos tu corazón. Padre, es que el dolor de una madre, poder perder a un hijo, puede llevarlo a uno a la locura, literal. Ver a su hijo sufriendo y sintiendo que no tiene el control de nada y poderlo perder en cualquier segundo de la vida, puede volver loco a cualquiera. El amor de madre, pues, ¿verdad? Es inmenso. ¿Cómo podemos interpretar estos procesos de enfermedades tan duras en almas tan inocentes como un niño, como un propósito de Dios? Y el acompañamiento que hemos visto en la vida de Rebe, el acompañamiento de nuestra Madre Santísima, que hizo la diferencia. Primero que nada, agradecer a Rebe por haber compartido este testimonio tan hermoso, y luego destacar lo grande que es el amor de madre, y tan grande que es el amor de madre que hasta Dios quiso tener una mamá. Por eso eligió a la Virgen María. Nosotros llamamos en la iglesia a la Virgen la Reina del Cielo, la Madre de Dios, el Arca de la Nueva Alianza, la Puerta del Cielo, etcétera. Tantos apelativos que le damos a la Virgen. Pero para llegar a tener todos esos apelativos, ella tuvo que también sufrir el dolor. Y ella sufrió el dolor más grande que una madre puede tener, que es perder un hijo. Y por eso creo yo que, aunque usted en un momento dice, yo lo trataba directamente con Dios, había dejado de lado a la Virgen, no hay duda que ella siempre estuvo ahí y siempre le estuvo recordando que, al igual que usted, ella también fue mamá. Y ahí es donde usted encontró esa fuerza, ahí es donde usted encontró ese empuje, y ahí es donde también ella pone su cuota de intercesión, porque cuando ella le pide algo a Jesús, Jesús no se lo puede negar, porque dígame, ¿qué hijo le va a negar algo a su mamá? Ninguno. Entonces, de verdad que nos ha tocado el corazón con este testimonio, y sobre todo, en lo personal, me hace amar más todavía a nuestra madre, porque definitivamente su testimonio, su valentía, todo lo que usted vivió, refleja también ese amor inmenso de madre que María nos tiene a todos. Padre, ¿qué le podemos decir a esas mamitas que están pasando procesos como estos y que no entienden cómo salir de esto y en medio de ese dolor, dónde encontrar la fortaleza y la fe? Aunque sea difícil, aprender a encontrar la voluntad de Dios en medio de ese dolor. Cuando nosotros, como lo decía también Rebe, entregamos en las manos de Dios nuestro dolor, nuestro padecimiento, nuestra prueba, es cuando Dios empieza a hacer su voluntad. Es cuando Él dice, ok, ya me dieron cancha, ya me dieron espacio, ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, animar a todas las madres que nos están viendo, que están pasando por este proceso. Sé que no es fácil y yo quizás no lo voy a entender porque no soy mamá, pero sí, de algún modo, como padre espiritual, lo logro entender, el dolor que tiene que llevar una familia, porque al final el enfermo quizás es el que menos sufre, aunque él tenga el dolor, aunque él tenga el padecimiento, el enfermo es el que menos sufre. Quien sufre de verdad es los que están a su lado, y especialmente las mamás. Entonces, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza y sobre todo de entrega. Confíen, entreguen a Dios cualquier padecimiento, cualquier dolor, cualquier enfermedad, y Él va a actuar de maneras maravillosas.
Dios hace los milagros completos. Aquí está Maya, a sus 16 años, primera golfista femenina salvadoreña en participar en los Juegos Olímpicos Centroamericanos 2026. Familia, aunque la vida nos duela, no nos podemos soltar de la mano de Dios. Es un proceso y todo toma un mejor sentido cuando vemos el dolor a través de los ojos de la fe. Esto es Líos, Milagros y Café, donde los milagros no son rumores. Recuerda que estamos misionando. Comparte este podcast para alguien que lo necesita. Nos vemos en la próxima.